Tras encontrarse con Tess al parecer siendo atacada por una fuerza desconocida, Arthur le pregunta a Virion qué pasa, a lo que este responde que su nieta ha estado así desde que volvieron de la mazmorra, y que no está del todo seguro, pero que tal vez la voluntad de su bestia se ha estado manifestando y causando problemas con la asimilación, y que es casi como si estuviera tratando de rebelarse contra el cuerpo de Tess, por lo que él cree que algo andaba mal con el guardián del bosque contra el que Arthur combatió, pues incluso después de estar asimilándose con Tess durante tanto tiempo todavía se siente mal e inestable, como si estuviera mutando. Al escuchar esto, Arthur se pregunta si acaso todo es su culpa y no debió darle nunca el núcleo de la bestia a Tess. Sin embargo, no puede pensar nada más, pues en ese instante su anillo comienza a brillar con aún más intensidad y voltea a verlo muy sorprendido. Pero justo en ese momento una de las ramas que cubren a Tess ataca a Arthur, y este a duras penas sí logra evitar el impacto, y en cuanto se observa la herida dice que eso pudo haberlo matado. No obstante, antes de poder curarse se debe mover a toda prisa mientras las ramas lo atacan en una sucesión de rápidos golpes. El caso es que poco a poco Arthur se ve obligado a alejarse de Tess y su abuelo, y en cuanto queda la distancia suficiente las ramas se calman y el abuelo le pregunta si se encuentra bien, a lo que este responde que está bien, pero que parece que su nieta ha estado guardando rencor contra él, y al escucharlo Virion le pregunta si de verdad piensa que es un buen momento para hacer ese tipo de bromas. Es así que una vez más las enredaderas se preparan para atacar a Arthur, y a este no le queda más que saltar de nuevo hacia atrás, y luego usa un hechizo de tierra para levantar un montículo que detenga las enredaderas, mientras le dice a Sylvie que se quede con Tess, pues deben tener cuidado de no herirla. Es de esta manera que Arthur continúa esquivando los ataques de la enredadera, hasta que decide cortarlos con una rápida ráfaga de viento. Sin embargo, en cuanto lo hace, piensa que ojalá no haya problemas al cortar una de las ramas. Pero justo de ese anillo emerge el orbe que el extraño anciano le dio, el cual tras flotar por unos segundos se dirige a toda velocidad hacia Tess y atraviesa las densas capas de enredaderas que la cubren. El caso es que tras unos momentos de tensión una potente luz comienza a emerger del capullo de Tess, hasta que una increíble explosión sucede y lo único que nuestro protagonista alcanza a ver mientras la luz lo ciega es a Tess sostenida por las enredaderas hasta que la esfera toca su cuerpo y se funde con ella, causando otro tremendo estallido de luz que cubre la sala por completo y hace que las enredaderas por fin la dejen caer, por lo que Arthur a toda prisa da un rápido salto para atraparla y llevarla al suelo sana y salva. En cuanto Arthur deposita a Tess en el suelo, su abuelo piensa que no tiene ni idea de qué fue lo que ese mocoso acaba de hacer, pero que aún así le agradece que la haya salvado, y le expresa su gratitud con toda sinceridad. Por su lado, Tess comienza a despertar algo aturdida mientras se pregunta por qué está en el suelo, y en cuanto logra enfocar la mirada y ve frente a ella a Arthur y a su abuelo, una enorme sonrisa se dibuja en su rostro, y rápidamente se pone de pie para correr a los brazos de Arthur, y su abuelo tan solo se queda con los brazos abiertos, sin saber cómo reaccionar ante el rechazo de su nieta. El caso es que Arthur se queda un poco sorprendido ante el efusivo abrazo de Tess, y esta tan solo voltea a verlo con la sonrisa aún más grande y le dice que es porque está vivo. Y justo en ese momento nuestro protagonista recuerda que ella aún no sabía que ella había regresado de la mazmorra. Horas más tarde, ya con Tess en el hospital, Arthur piensa que aún no entiende por qué el orbe del anciano de la tienda salió volando hacia Tess de esa manera, y que parece haberla calmado por el momento, pero se pregunta si realmente la habrá ayudado, por lo que definitivamente debe volver a esa tienda y averiguar qué es lo que realmente le dio. Justo en ese momento el doctor se acerca a ellos para decirles que los signos vitales de Tess están bien y la circulación de maná en su cuerpo marcha correctamente, pero que hay algo que no tiene sentido, pues ellos habían mencionado que Tess estaba en la tapa naranja claro de su núcleo. Ante esto Arthur dice que eso es correcto y si acaso hay algo malo con su núcleo, a lo que el doctor responde que no, pero que incluso él, que tiene un núcleo amarillo oscuro, no fue capaz de medir el núcleo de maná de Tess. Al escuchar esto, Virion de inmediato se acerca a Tess y en cuanto Arthur le pregunta si se encuentra bien le pide silencio, pues está analizándola en ese preciso momento. Sin embargo, tras un par de segundos la sorpresa aparece en su mirada y dice con la voz temblorosa que eso no es posible, y Arthur le pregunta sobresaltado qué pasó y si acaso hay algún problema con la voluntad de la bestia. Sin embargo, Virion, sin poder aguantar más, se deja caer en el suelo aún tembloroso y dice que todo está bien y que lo que sucede es que el núcleo de Tess está cerca de la fase inicial de color plata ahora. Luego de esta gran revelación nos vemos caminar por el pasillo mientras Arthur se pregunta si deberían dejar a Tess sola en ese estado, a lo que el abuelo responde que estará bien, pues solo está cansada y que después de pasar por 3 etapas de un tirón solo necesita descansar. Es así que, cambiando de tema, Arthur le pide que le cuente un poco más de las lanzas, y al escucharlo Virion le dice que Cynthia le contó lo que pasó, y sin hacer más preguntas innecesarias le pide que le diga lo que quiere saber.
Ante esto Arthur de inmediato pregunta qué tan fuertes son, y Virion le pregunta qué tan fuertes se imagina que son los magos de núcleo blanco. Al escuchar esta pregunta, Arthur piensa que se requieren 20 magos de núcleo amarillo sólido fuertes para encargarse de un solo mago de núcleo plateado, y que no tiene ni idea qué tan grande es la diferencia de nivel entre un núcleo plateado y uno blanco. Por su lado, Virion le dice que él es un mago de núcleo plateado intermedio, y que se necesitarían alrededor de 10 magos como él para mantener a raya a un mago de núcleo blanco intermedio, y que para Cynthia como maga de plata avanzada tal vez se necesitarían 6 o 7 como ella. Sin embargo, Arthur tan solo le pregunta si en serio se necesitarían 10 como él, y si de verdad es tan débil, y al escucharlo el abuelo lo toma por los cachetes para darle una reprimenda. Por cierto, en cuanto este video llegue a 5000 likes se subirá la siguiente parte, así que no olvides suscribirte, dejar tu like y compartir. Luego de enterarnos que Tess ahora está en la etapa inicial del color plata de su núcleo, Arthur le pregunta a Virion cómo es que los magos de núcleo blanco se vuelven tan fuertes, y cómo es que las lanzas lo lograron si algunos son muy jóvenes. Además de que también se pregunta qué los detiene de tomar el reino, pues se imagina que 6 lanzas pueden sin problemas derrocar al rey. Ante todas estas preguntas, Virion le dice, mostrándose algo resignado, que las lanzas se hicieron así de poderosas después de volverse caballeros, y que todo eso tiene que ver con cómo las familias reales se han mantenido en el poder desde la formación de los 3 reinos. No obstante, antes de continuar, Virion le advierte a Arthur que solo la familia real ha sido privilegiada con esa información, por lo que no debe decirle a nadie lo que está a punto de contarle, y luego sin más le pregunta si cree en las deidades. Es así que Virion comienza a contar una historia, y dice que durante la era de las bestias los elfos, humanos y enanos eran nómadas que viajaban con su propia especie, y se reunían con otras razas solo para comerciar, que tenían diferencias en sus culturas y creencias, pero aún así estaban en buenos términos, y que las 3 razas hubiesen vivido en paz de no ser por las bestias mágicas que vagaban libremente y los cazaban como sus presas. Nos cuenta que con el paso de los años las 3 razas disminuyeron en número, hasta que cierto día una deidad descendió del cielo, y les regaló herramientas para superar el poder de las bestias de mana, poniendo así fin a dicha era. Que esta deidad apareció frente a 3 personas, quienes eran los antepasados de las ahora 3 familias reales, que dichas familias eran los Glider, los Grey Saunders y los Heralid, y que la deidad les otorgó a sus ancestros 6 artefactos que debían ser repartidos a cada uno para ser reyes. Sin embargo, había una condición, pues los 3 reyes no debían tener esos artefactos por sí solos, y en cambio debían otorgarlos a sus 2 súbditos más poderosos mediante un juramento de alma y una ceremonia de caballero. Nos cuentan que dichos artefactos también les dieron los conocimientos necesarios para utilizar una poderosa energía que los rodeaba, la cual ahora conocen como maná, y que entonces los 3 reyes ordenaron a los 6 usuarios de artefactos esparcir su nuevo conocimiento y poderes enseñando a aquellos que fueran capaces, creando así la primera generación de magos. Nos dice que luego de esto los elfos, humanos y enanos avanzaron juntos para empujar a las bestias de maná a las profundidades de lo que ahora se conoce como el Claro de Bestias, y que de esa forma una época de verdadera paz llegó a la tierra, terminando con la era de las bestias y marcando el inicio de una nueva era. Luego de esto, de manera natural, las 3 razas se separaron pacíficamente, cada una buscando un lugar que encajara mejor con su cultura y estilo de vida, para así poder llamarlo hogar. El rey humano, por ejemplo, llevó a su gente al oeste, donde la tierra era plana y rica en minerales, un lugar para fomentar el crecimiento. El rey elfo dirigió a su gente al norte, donde podían vivir en armonía con el bosque y los seres que lo habitan. Y por último el rey enano, quien guió a su gente al sur, donde la tierra era abundante en metales y gemas. Es así que con los 3 reyes y las lanzas cuidando cada uno a su pueblo, se vivió un tiempo de verdadera paz y prosperidad. En este punto Arthur interrumpe la historia y pregunta si entonces las lanzas fueron las primeras en usar magia a través de los artefactos que la deidad le dio a sus reyes. Y luego, sin esperar respuesta, dice que incluso si considera lo vieja que es la historia, piensa que hay algo mal con el final. Y se pregunta qué pasó con la guerra entre elfos y humanos, y a dónde fueron las lanzas en ese entonces. Sin embargo, antes de que siga, Virion le jala la oreja y le dice que hay algo mal porque no lo dejó terminar la historia y que justo estaba por comenzar con la guerra. El caso es que tomando aire, Virion le dice a Arthur que ya sabe lo que pasó en la guerra, así que no se centrará en ella, pero que básicamente esa paz solo duró unas generaciones, hasta que las 3 razas olvidaron poco a poco la alianza que sus ancestros compartieron y su codicia lo superó, que sobre las lanzas no es que se hayan ido, y que en realidad han existido por generaciones creadas de manera muy cercanas a las familias reales.
y han crecido en secreto para que cada una empuñe un artefacto, y que en realidad fue por el descubrimiento de otro continente que decidieron unirlas y hacerlas públicas. Ante esto Art dice que entiende por qué se mantuvo en secreto, y que incluso si las lanzas están atadas por el alma a sus reyes, si se hubiese esparcido el hecho de que existen artefactos capaces de producir magos de núcleo blanco, la caída de Dikaten se hubiese ocasionado desde adentro. Y vemos que quien terminó esta frase fue el propio Virion, con una expresión muy sombría, y al escucharlo Art tan solo le agradece por contarle esa información. Por su lado, Virion tan solo le pasa el brazo sobre los hombros y le dice que realmente ha crecido, y que su cuerpo finalmente también lo ha hecho junto a ese cuerpo inútilmente inmaduro que ha tenido desde que se conocieron. Sin embargo, retomando la seriedad casi de inmediato, le dice que le contó todo porque también Arthur es parte de esto. Y es que su vínculo de maná no es una simple bestia de maná, pues en realidad su vínculo es una deidad. Y en cuanto lo dice, Art voltea a ver a Sylvie que duerme a pierna suelta a su lado sin preocupación alguna. Es así que Virion ahora explica que las deidades en realidad no son lo que los libros religiosos dicen, y que para resumir son existencias capaces de ascender de lo que consideran su cuerpo mortal y así armonizar por completo con el maná. Al escuchar esto, Art de inmediato recuerda las formas de Sylvie y cómo ella le dijo que entrenaba mientras dormía, por lo que le pregunta a Virion si acaso es porque es un dragón. A lo que este responde que hay una razón por la que incluso encontrarse con un dragón es considerado una bendición, y que es por eso que Arthur ha mantenido la verdadera forma de Sylvie en secreto todo este tiempo. Al darse cuenta que ha sido descubierto, Arthur intenta disculparse con Virion, pero este le dice que no lo culpa, pues él hubiese hecho lo mismo, y que le crea o no, seguramente no fue una coincidencia que ellos dos hayan creado un vínculo, y luego sin más se pone de pie para irse, no sin antes decirle a Art que el mundo está cambiando, y que no sabe qué rol tendrán Arthur y su bestia, pero cualquiera que sea deben estar preparados. Tras enterarnos que Sylvie, la bestia de maná de Arthur, es una deidad, lo vemos caminar por la calle mientras medita sobre esto. No obstante, tras unos minutos su atención se desvía hacia un pequeño orbe que descansa en el suelo, y en cuanto lo recoge ve que este viene con una nota, y tras leerla la sorpresa e intriga aparecen en su rostro, pero no sabemos qué es lo que dice. El caso es que horas más tarde, mientras cena con su familia, su madre le pregunta si pasa algo, y Arthur, intentando disimular, le dice que no de inmediato, y cambiando de tema agrega que el desayuno está buenísimo y que en serio había extrañado su comida. No obstante, su madre con gran instinto le dice que sea lo que deba hacer ellos lo entenderán, a lo que Art responde que no, y que además se les prometió que vería la aurora boreal con ellos, y ante esto su padre le dice que se nota que tiene mucho que hacer, y que prefiere tener a su hijo normal después de que termine sus actividades, y su madre tan solo agrega que mientras tenga cuidado ellos estarán bien, y por último su hermana agrega que regrese con Sylvie en una sola pieza, y sobre todo con regalos. Y al sentir todo el apoyo de su familiar tan solo les agradece lleno de gratitud. Es así que minutos después vemos a Art despedirse de su familia y emprender su camino hacia un nuevo destino. Y mientras lo hace vemos que la nota que encontró decía que si quiere conocer la verdad debería ir al portal de teletransporte al día siguiente por la tarde. Luego de esto, mientras Arthur va en camino a su destino, vemos uno de sus recuerdos de su vida pasada, en donde al parecer en su sala de trono sus subordinados le dicen que es una elección inevitable, además de una medida que debe tomar para la estabilidad de su reino. Es por eso que debe acabar con la vida de cierta persona para demostrarle a todos que él es el rey y que peleará por todos ellos. Y luego, como si eso no fuera suficiente, todos los subordinados insisten que deben acabar con dicha persona, pues así le harán saber al mundo entero que no deben menospreciar a su país. Sin embargo, antes de que continúe el recuerdo, Sylvie despierta a Art y le pregunta si se encuentra bien, a lo que este responde que sí, y que solo tuvo un mal sueño, a la vez que se pregunta por qué una vez más le llegó ese recuerdo a la mente. No obstante, dejando eso de lado, se concentra de nuevo en la nota que le dejaron, y piensa que seguro ese viejo de la tienda fue quien se la dio, y que no sabe cómo los escuchó, pero que seguro sabe lo que Virion no le contó. Sin embargo, calmando sus pensamientos, dice que no cree que fuera así, y que seguramente Virion le contó todo lo que sabía, pues no tiene razón para mentirle así. Pero también se pregunta quién rayos sabría más sobre eso que Virion. El caso es que horas más tarde Arthur por fin llega al lugar de teletransportación, y el guardia le pide que le muestre una identificación y le dé el motivo por el que está ahí. Y luego, al ver que Arthur no entiende su pregunta, le dice que esa es la puerta de teletransportación al reino de Eleanor, y que todo aquel que pase por ahí debe mostrar su identificación. Al escuchar esto, Arthur de inmediato invoca el reloj que Virion le regaló y pregunta si eso sirve como identificación. Y en cuanto el guardián ve el reloj, se asombra demasiado y se pregunta quién demonios es ese chico que tiene algo con el emblema de la familia del rey, por lo que sin más le dice que puede pasar y le hace una reverencia. Es así que Art ingresa al portal con paso seguro. El problema es que cuando ingresa de inmediato todo se torna raro, pues
pues una potente luz comienza a cegar a nuestro protagonista, y luego unos rayos de colores lo rodean, mientras Sylvie observa todo espantada desde su cabeza. El caso es que los rayos de colores comienzan a jalar con fuerza a Art sin que éste pueda hacer nada para evitarlo, y al final termina cayendo en un lugar totalmente oscuro, el cual solo se ilumina por su presencia. Ante esto, Sylvie de inmediato le dice a Art que tiene miedo, y este al escucharla piensa que eso es raro, pues ella nunca le teme a nada. Es de esta manera que, usando su magia de fuego, Art invoca una pequeña llamarada para iluminarse, y mientras camina se pregunta qué está sucediendo. Sin embargo, antes de que dé un par de pasos, un enorme poder se cierne sobre ellos, y a nuestro protagonista no le queda más que tirarse al suelo, mientras dice que está sintiendo una increíble cantidad de poder. No obstante, tras unos segundos la presión se relaja, y Arthur a duras penas se alcanza a preguntar quién anda ahí, y como respuesta un enorme par de ojos aparece enfrente de él observándolo directamente, y luego, antes de que pueda hacer algo para evitarlo, el ser comienza a absorber la oscuridad de la sala mientras le dice que por fin podrán tener una conversación tranquila solo ellos dos. Y sin más, Arthur termina en un lugar completamente blanco. El caso es que al llegar a ese lugar, Arthur se da cuenta que Sylvie tiembla de miedo agazapada contra su pecho, por lo que sin dudarlo la abraza y luego confronta a la criatura que tiene enfrente y la reconoce como ese gato que estaba en la tienda de elixires, para luego preguntarle qué demonios es. Al escuchar esta pregunta, el gato tan solo cierra los ojos y comienza a emitir una enorme cantidad de luz hasta que se transforma en un ser humanoide, que le dice que sus amigos y hermanos lo llaman Winsome, y los seres como Arthur lo llaman Dios. Si este video te está gustando, no olvides suscribirte, dejar un like y un comentario para que podamos llegar a más. Luego del extraño encuentro de Arthur con Dios, pasamos a una reunión del consejo en donde los vemos enterarse de la muerte de la lanza Alea. El caso es que la reina de Eleanor le pregunta a la directora Guska si está segura que el estudiante que encontró el cuerpo de Alea reportó todo sin omitir nada. Sin embargo, antes de que pueda responder, la reina de los enanos le dice que lleve a ese estudiante con ellos ahora mismo, pues deben interrogarlo de inmediato. Ante esto, la reina de los humanos dice que llevar a ese estudiante ahí no servirá de nada, pues puede que esté envuelto con la emoción heroica e invente hechos que no pasaron, además de que Cynthia personalmente lo interrogó. Ante esto, el rey de Eleanor dice que entonces es obvio lo que deben hacer ahora, y que enviarán a los mejores magos de rastreo hasta ese lugar para encontrar evidencias, y sin más le pregunta a Cynthia si puede unirse a ese equipo. Sin embargo, la directora le dice que no, pues tiene otro asunto urgente que atender. Al escuchar esto, el rey de los enanos le pregunta qué podría ser más urgente que eso, pero la reina de Eleanor le dice que desde su punto de vista Cynthia ya ha ayudado mucho al comité, por lo que le da las gracias por toda la ayuda que les ha prestado, y le dice que a partir de ahora se ocupe de atender los asuntos de la Academia Cyrus. Es así que horas más tarde, cuando se retira de ahí, la bestia de mana de Cynthia le pregunta por qué está tan nerviosa, a lo que esta responde que simplemente se estaba preguntando si es buena idea no decir al comité que el estudiante que encontró a Alea fue Arthur Lewin. A lo que su búho responde que ese chico es bastante misterioso, pero que no hay razón para que el comité sospeche de él. Y ante esto la directora tan solo dice que al menos es una suerte que Art no haya visto nada en la mazmorra. Pero justo en ese momento se detiene en seco, y en cuanto voltea la mirada, dos magos la atacan por la espalda dándole de lleno con sus hechizos, y en cuanto los recibe la directora se da cuenta que no solo es un atacante. El caso es que los atacantes se lanzan hacia ella, mientras esta libera una enorme onda de poder, la cual los hace caer al suelo casi de inmediato fuera de combate, y luego a los dos siguientes magos que saltan los rechaza con un rápido latigazo de viento, y mientras esos intentan recuperarse le dice a su bestia de maná que se los encarga, y en cuanto lo dice el búho adquiere su verdadera forma revelando que también es un dragón. Por su lado, uno de los atacantes le dice que ha escuchado de ella y que al parecer la vida por ahí es bastante calmada. Ante esto, Cynthia comienza a torturarlo y le dice que su núcleo no soportará mucho tiempo, pero que si le dice cuáles son sus planes lo matará rápidamente. Sin embargo, el sujeto tan solo comienza a reír como loco y le pregunta si de verdad cree que le dirá eso a una traidora, y que cometió una gran equivocación, pues ellos están recuperando lentamente su antiguo poder, y que se equivoca si pensaba que a este continente le quedan varias décadas de paz, ya que ellos plantaron espías por todo el continente, desde las profundidades de las montañas hasta los confines de los mares, y en Dikaten pronto explotará la guerra. Y sin más que decir, tan solo agrega gloria a nuestro. No obstante, antes de que termine de hablar, Sylvie acaba con su vida, y luego tan solo le agradece a su dragón por comerse a los otros tipos, a lo que este responde que no es nada, pues aunque la carne humana es un poco dura para su paladar, aún es comestible. Luego de esto el dragón le pregunta cómo está la herida de su espalda, y Cynthia le dice que está bien, pero que no cree que esto termine tan fácilmente.
lentamente, y sin más le dice que se pongan en marcha a su próximo destino, a la vez que se destapa la espalda e invoca una poción para curarse, y mientras la vierte sobre su herida dice que espera que sus sospechas estén equivocadas. Y lo último que vemos es que ella también tiene aquellas extrañas marcas en su columna. Banda, les recuerdo que los miembros del canal pueden ver los videos 1 o 2 días antes de que salgan, así que no olviden volverse miembros para disfrutar de los videos un poco antes. Y así, con Arthur topándose con una deidad y a punto de descubrir más verdades sobre ese mundo, y con la directora Gutskai revelándonos que no parece ser quien siempre ha demostrado que es, llegamos al final de esta segunda temporada de La vida después de la muerte. Nos vemos en un par de semanas con la temporada 3. Por cierto, les recuerdo que en mi canal también está la narración completa de la temporada 1. Así que no dudes en ir a verla para estar al tanto de esta historia. Y suscríbete para no perderte ni un solo capítulo de la temporada número 3. Ya saben que si este video les gustó, siempre pueden dejar un like, comentar o compartir para que lleguemos a más personas que disfruten del anime como nosotros.